Amados amigos, hermanos, hermanas en el Señor, bienvenidos a este martes santo, este día en el cual vamos a también tener una experiencia de retiro, un pequeño retiro espiritual, teniendo en cuenta algunos de los elementos que tenemos para contemplar en el Tríodo Pascual. Hoy como tal vamos a meditar sobre la cruz, vamos a meditar sobre el Viernes Santo, pero claro, habría mucho que hablar de este Viernes Santo. Entonces, por eso la propuesta que yo les tengo para ustedes en este día es que hablamos precisamente de la muerte de Jesús como reconciliación y salvación, ¿cierto? La muerte de Cristo, de Jesucristo, como reconciliación y salvación. Y bueno, pues para ello les invito a que nos dispongamos en la presencia de Dios y nos pongamos, digámoslo así, en las manos del Espíritu Santo, quien sea quien guíe este momento y esta reflexión, y de una manera muy especial que nos ayude a vivir muy bien el Viernes Santo. Iniciemos con nuestra oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, lo primero que vamos a meditar o retomar nosotros en cuanto a las lecturas que se nos presentan es el Salmo 30 que se va a proclamar el Viernes Santo. Este Salmo 30 tiene como respuesta: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Este Salmo 30 es un salmo que en definitiva viene a ser un salmo de confianza y de pleno abandono a Dios, y que presupone que el salmista está confiado en su misericordia y en su amor, y que Él lo puede absolutamente todo. De ahí que es importante descubrir que este salmo nos va a permitir entrar en el ambiente del Viernes Santo. Las estrofas de este Salmo 30 dice lo siguiente: A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado, tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. La primera estrofa. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como un cacharro inútil. Segunda estrofa. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Tercera estrofa. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Cuarta estrofa. Entonces, como ustedes se acaban de dar cuenta al escuchar este Salmo 30, esta súplica que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es lo que el mismo Jesús también dice en la cruz, es un salmo de confianza. Y confianza significa me coloco plenamente en la presencia de Dios. O puedo decir, ante las situaciones adversas, le pido a Dios que esté ahí conmigo, ¿cierto? Que me acoja ahí conmigo. Entonces este salmo que se va a proclamar el Viernes Santo nos va a también a entrar en este misterio de la muerte de Cristo, porque aunque la muerte lo veamos como algo malo, también nosotros lo podemos ver desde la fe como lo necesario para que Cristo pudiera salvarnos, darnos la reconciliación y darnos la salvación. Para ello es necesario que Cristo se entregue de manera obediente y voluntaria al Padre, y obviamente se entregue a una muerte de cruz para que Él nos pueda salvar.
Entonces, de ahí lo importante que sea que la experiencia de la muerte sea una muerte redentora, salvadora, que Cristo asuma como tal nuestra reconciliación, nos reconcilie nuevamente con Dios, nos vuelve a entrar al paraíso, pero también que nos ayude a que podamos nosotros tener ese acceso nuevamente a Dios mediante el sacrificio de Cristo. Eso es lo que vamos entonces a meditar un poquitico en nuestro retiro, y que también yo les invito a que vayamos a meditar en nuestra vida. Entonces vamos a empezar primero teniendo en cuenta un poquitico de la guía de la iglesia. Como les he dicho, estas reflexiones las estoy tomando del libro Jesús de Nazaret, de la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, del Papa Benedicto XVI. Y he tomado algunos apuntes que nos pueden ayudar precisamente a entender mejor algunos de los elementos de cada día santo, del Tríodo Pascual. ¿Se podría hablar mucho? Claro que sí, puede uno hablar muchísimas cosas de la muerte. Aquí quiero como tal hablarles de que por qué la muerte de Jesús se ve como una reconciliación y como salvación. Entonces sobre ello quiero ahondar. Bueno, entonces empecemos ya en forma como tal en nuestro tema. La iglesia naciente bajo la guía del Espíritu Santo fue ahondando lentamente en la verdad más profunda de la cruz, es decir, fue tratando de entender el misterio de la cruz, ¿cierto? Lo que está aquí, lo que están viendo aquí a mis espaldas, y que cada uno tiene su crucifijo, es profundizar más el misterio de la cruz. No fue tal vez de un momento a otro que ya se entendió la cruz, sino que tiene que ir poco a poco entendiéndose. Sobre todo los apóstoles van a entender mucho más el misterio de la cruz es con la resurrección. Claro, sin resurrección no se entiende absolutamente nada. Solamente con la cruz quedarían en la muerte, en el acabose, ya, no hubo nada más y punto, apague y vámonos. No, pero la resurrección nos va a hacer entender mucho más el misterio de la cruz. Entonces, la iglesia va a entender mucho más este sentido de la cruz. ¿Y cuál es el sentido de la cruz? Que con la cruz de Cristo, de manera muy especial, los sacrificios antiguos o del Antiguo Testamento que se hacían en el templo de Jerusalén, quedaron superados definitivamente. Este es un punto importante, ya que para hablar de que la muerte de Cristo nos da la reconciliación, es porque hay que pensar que en el Antiguo Testamento, para alcanzar la reconciliación o la expiación, ¿cierto?, de los pecados, se hacía mediante unos ritos externos, mediante unos animalitos que se sacrificaban. En cambio, la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, nos va a mostrar otra cosa. No va a ser ningún animalito, no va a ser otra con una sangre diferente. Es la del mismo Hijo de Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, entonces Dios no quería ser glorificado mediante los sacrificios de toros y machos cabríos como se hacía en el Antiguo Testamento para alcanzar esa expiación. La expiación era ese perdón de los pecados, o lo que nosotros hoy queremos hablar, enfatizar, era esa reconciliación nuevamente con Dios. El pueblo se alejaba de Dios, y la forma en que se podía acercar a Dios nuevamente lo hacía mediante estos sacrificios de expiación. Se sacrificaban toros, animales, corderos, etc. Y esta sangre de estos animales no podía expiar o purificar al hombre de su pecado. En cambio, en la cruz de Cristo, el mundo había obtenido esa reconciliación o esa expiación de los pecados. Muy diferente, ya no es ningún animal, ya es Cristo. Por eso, Cristo es el Cordero de Dios, porque había cargado sobre sí el pecado de todo el mundo, ¿cierto? El pecado del mundo, y lo ha quitado de allí, ¿cierto? Ha quitado el pecado a los ojos de Dios. Y por ello decimos que la reconciliación se ha cumplido. Una reconciliación que se cumple en Dios, en Cristo el Señor. Claro, ¿esto qué nos puede hacer pensar a nosotros? Es que cuando nosotros nos tratamos de meter en el momento histórico, en la época antes incluso de Jesús, vamos a darnos cuenta que había un concepto muy general, y es que si yo cometía pecado, entonces yo simplemente mando matar el animalito y ya, quedé libre de mi pecado. Fíjese cómo el Señor va a cambiar esa idea, ¿cierto? La va a transformar, porque Él es el que va a asumir realmente el pecado.
Esto nos puede hacer pensar, para meditar, ir meditando de una vez, como a veces nosotros, por ejemplo, cuando vamos a misa, y que en la Santa Misa se ofrece el sacrificio de Cristo, porque es Cristo quien nuevamente se ofrece en el altar. A veces uno dice, es que voy a pagar una acción de gracias y pagué la misa, ya pagué el santo sacrificio, y como que se desentiende. No sé si me hago entender. Es decir, fíjense cómo en este momento los judíos querían matar al animalito y ya. El pobre animalito es el que tenía que morir, pero pues yo no tenía que hacer nada más, solamente pagar y ya, y listo. Y a veces hoy en nuestra fe podemos pensar que muchas de las cosas que podemos ofrecer en la Santa Misa, que es el santo sacrificio de Cristo, nuevamente, cierto, que sea el nuevo sacrificio, uno dice, es que ya mandé pagar la misa ya, por el perdón de mis pecados, me mandé pagar por dar la almita, me mandé pagar por una acción de gracias, pero yo ni siquiera voy a misa. Entonces, fijémonos cómo desde ahí podemos empezar a descubrir que eso que antes era en el Antiguo Testamento, hoy también lo podemos hacer, y hoy podríamos ya reflexionar en nuestro retiro. Bueno, ¿será que yo soy de los que a veces me desentiendo también? Como que una cosa es allá el sacrificio de Cristo y otra cosa es mi vida. Bueno, primer interrogante. Pero vamos a seguir y ahora miremos al apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 19, que nos puede sintetizar un poquitico lo que Cristo ha hecho. Fíjense lo que dice esta palabra. Dice: Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuenta de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Fíjese cómo entonces Pablo ya empieza a tener claro este sentido de la reconciliación o de la expiación, pero que se hace en Cristo. Es decir, ¿quién es el que nos da la reconciliación? ¿Quién es el que nos da esa expiación? Es Cristo. Ya no son otros, ya no es el animalito, ya no es otra cosa, es el mismo Cristo. Y por eso lo que San Pablo empieza como a afirmar desde el principio es que los sacrificios del templo, o sea, lo que era el centro de la Torá, de la ley, ¿cierto?, judía, ya habían sido superados, ¿sí? Esos sacrificios que se dan en el templo ya se superaron. ¿Quién los superó? Cristo. Cristo lo superó porque Cristo ya asumió ese puesto. Asumió el puesto que, entre comillas, tenían los toros y los machos cabríos y los animalitos que ofrecían. Ya no es ningún animal. El que ahora se ofrece es el mismo Cristo. En cada Eucaristía es el mismo Cristo que se ofrece. Es Cristo que ahí en la cruz se ha entregado por ti y por mí. Entonces, ya el templo pues tenía obviamente su lugar venerable para la oración, para anunciar la palabra. Pero el sacrificio ya cambiaba, porque el sacrificio ya no era válido para los cristianos, los primeros cristianos. Ya no era. Entonces, fijémonos en algo importante. El sacrificio de Cristo en la cruz es un acontecimiento tan importante que los primeros cristianos lo empiezan a entender poco a poco, y por eso es que cuando habla San Pablo de la reconciliación o de la expiación que se hace por los pecados, ya los cristianos tienen claro que no es con un sacrificio que hace al ofrecer un animalito, sino que el sacrificio lo hace Cristo, y que en cada Eucaristía, en cada misa, es Cristo quien se ofrece nuevamente por mí y por ti y por toda la iglesia y por toda la humanidad y por todos nosotros. Esto es fundamental, porque ayer estábamos hablando precisamente de la importancia de la Eucaristía, y hoy hablamos que en cada Eucaristía, en cada misa, nuevamente se vive el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección. Entonces, como hoy estamos meditando sobre la muerte, estamos diciendo, en cada misa, el que se ofrece es Cristo. Cristo es que se ofrece. Entonces, esto nos puede llevar como a un segundo momento de reflexión de nuestro retiro, y es, bueno, yo soy consciente que Cristo se ofreció por mí.
Soy consciente de que Cristo se entrega por mí, que cuando yo voy a misa cada domingo o cuando estoy escuchando la misa ahora en estos tiempos de pandemia, lo hago a través de las redes sociales. Yo estoy consciente de que es Cristo quien se ofrece por mí, se está entregando por mí, se está entregando por mi salvación, se está entregando para que se perdonen mis pecados. Entonces yo creo que esto es importante y lo que tendríamos que meditar. Cristo en la cruz se entregó una vez para siempre para nuestra salvación, pero en cada Eucaristía se está ofreciendo por mí. Entonces yo podría empezar a meditar, bueno, ¿y yo cómo me estoy reconciliando con Dios? ¿Cómo es mi vivencia de este momento de la cruz? ¿Será que en cada misa, cuando estamos en el momento de la consagración, cuando nuevamente se hace ese sacrificio de Cristo, ¿cierto? Ya de una manera cruel, ya no de una manera cruel como pasó la primera vez, sino ya en el sacramento se hace de una manera incruenta, se llama así, ¿cierto? Porque ya no es con el sacrificio de la sangre, sino es con la acción del pan y el vino, con las palabras de la consagración, con la transustanciación, donde el cuerpo y la sangre de Cristo se hace presente ahí en el pan y en el vino. Entonces, ¿cómo es que yo estoy viviendo y cómo es que yo vivo ese sacrificio? Me uno a Cristo, yo pido perdón por mis pecados, me acerco también a Jesús reconociéndome pecador, pero reconociéndome que necesito de su misericordia. O sea, contemplar la cruz de Cristo me tiene que llevar a decir, bueno, yo necesito también, Señor, de esta conversión, necesito reconocer el gran valor por el cual tú te has sacrificado por mí, por esa reconciliación que has tenido por mí. Bueno, sigamos entonces adelante. La interpretación de la cruz de Cristo como nuevo culto, que era lo que estábamos diciendo, ya no es el culto de los animales, sino es el nuevo culto que es el mismo Cristo. Esa es la verdadera expiación y la verdadera purificación del mundo. Ya esta es verdaderamente, ya no es el animalito que se ofrece. El verdadero culto es Cristo que se ofrece, y eso lo interpretamos en la cruz, porque en la cruz se manifiesta el nuevo culto. Ay, lo que estamos viendo. Cristo en la cruz se manifiesta el nuevo culto. Cristo se entrega por mí, se entrega por ti. Bueno, también podríamos mirar que este ofrecimiento o esta entrega tiene algunas cosas interesantes. Miremos primero lo que pasaba con los animalitos, ¿cierto? Los que se ofrecían primero, antes en el Antiguo Testamento. Antes, en el Arca de la Alianza, cuando se hacían esos sacrificios expiatorios, permitían que esperaran hasta que la sangre cayera como en un borde del Arca de la Alianza, y cuando caía en ese Arca de la Alianza, o sea, se rociaba un poquitico de la sangre, eso significaba que ya se daba la expiación o la reconciliación, ¿cierto? Ese era como el rito antiguo, el rito arcaico. Tal vez se pensaba que el contacto de esa sangre, de esos animalitos, con un objeto sagrado, como era el Arca de la Alianza, pues era lo que reconciliaba a Dios con el hombre. Eso era el rito antiguo, recuerden, Antiguo Testamento, eso era lo que se pensaba, ¿cierto? Era ese animal que era purito, que lo cuidaban muy bien, que lo sacrificaban, al rociar la sangre y que la sangre tocara lo que es puro, que era el Arca de la Alianza, que era lo más sagrado para este pueblo de Dios, entonces significaba para ellos de que entonces se purificaba a quien lo ofrecía el animalito, ¿cierto? Entonces me expiaba mis pecados, me reconciliaba, si lo vemos desde una cultura judía. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros descubrimos? Que en la pasión de Cristo, es decir, en la cruz de Cristo, en esa cruz de Cristo, toda la sociedad del mundo, todo lo malo del mundo, todo el pecado del mundo, entra en contacto con el que es inmensamente puro, con el que es inmensamente santo. Entonces todo lo malo, toda la maldad del mundo, todo el pecado del mundo, en Cristo, en la pasión de Cristo, entra en contacto con el que es puro, con el que es santo por excelencia, que es el mismo Hijo de Dios. Entonces esto nos puede decir que de esta manera es el Hijo de Dios mismo quien asume, es el mismo Hijo de Dios que asume por su pasión y su cruz toda esa maldad, todo ese pecado,
lo asume en sí, lo asume en su cuerpo, incluso por esa maldad que tuvieron, porque le pegaron latigazos, le pusieron una corona de espina, lo crucificaron, le clavaron los clavos. Entonces él asume toda la maldad en la cruz, toda esa maldad lo asume, ¿cierto? Todo eso que contamina al hombre lo asume, y es allí donde, en esa injusticia y en esa crueldad que tienen con el Hijo de Dios, el que es el Hijo de Dios, el que es puro por excelencia, revela al mismo tiempo o da su salvación. Es decir, en otras palabras, ese contacto que tiene la maldad del mundo, la suciedad del mundo, es realmente absorbida por Cristo en la cruz, es anulada por Cristo en la cruz, es transformada por Cristo, por el dolor pero por el amor infinito que Dios ha tenido en Cristo en la cruz. Resumamos entonces: toda la maldad, toda la crueldad, todo el pecado, todo lo malo de este mundo, es Cristo quien lo absorbe, quien lo anula, quien con su dolor lo asimila, con su amor en obediencia al Padre en la cruz, y lo anula. Eso sí es lo que permite que en la cruz se viva la reconciliación, la expiación y la salvación de nuestros pecados, porque es Cristo quien lo asume. Entonces mire, fijémonos que yo hice la comparación. En el Antiguo Testamento era el animalito, ¿cierto? El animalito lo rociaban y al tocar el arca de la alianza, ¡pum!, listo, quedó expiado el pecado del que lo ofrecía. En Cristo no es así. No es que toque lo puro, es que el que es puro y santo por excelencia asume la maldad, la asume, la absorbe, la anula, para que los demás, nosotros, quedemos libres de estos pecados. Es decir, nos reconcilia nuevamente con Dios. Es Cristo quien expía, purifica nuestros pecados y nos da la salvación. Mire qué cosa tan bella. Esto nos hace pensar en la tercera reflexión. Y una tercera reflexión para nosotros ante ello es que cuando somos conscientes de que Cristo asume nuestra vida, nuestro pecado, lo asume absolutamente todo, uno tendría que pensar: Cristo en la cruz no se va a sorprender por ningún pecado mío, nuevo. No va a decir: ¡oh, Dios mío, este pecado no lo conocía! No. Dios sabe muy bien, conoce toda mi vida, conoce mis pecados, mis fragilidades, mis maldades, y aún así, por amor, es como si me abrazara y estuviera diciendo: tranquilo, hijo, yo asumo tu pecado y tú vete tranquilo. Entonces, ante ello, la pregunta es: ¿cómo te sientes ante ese gran amor que Dios te da? ¿Cómo te sientes ante esa inmensidad de misericordia y amor que Dios te da en la cruz? Que Él asume tu pecado, asume tu dolor, para que tú quedes libre. ¿Tú cómo lo vives? Es más, yo estaba pensando en un ejemplo. Es como cuando hay dos hermanitos. Cuando hay dos hermanitos y de pronto uno de ellos, no sé, por error, pensemos en una época más antigua, ahorita no, pero más antigua, que rompió el vidrio de la mesa. Lo rompió jugando. Y que llegan los padres y que dicen: ¿quién fue? Y lo hizo el hermanito menor. Y de pronto el hermanito mayor, para que no le peguen, por eso digo que en días anteriores, porque antes se pegaba, ahora ya no, pero para que no le peguen, entonces dice: fui yo. Entonces asumió la culpa de su hermano menor para que no lo castigaran. Y él seguramente fue castigado para que su hermano menor no fuera castigado. Yo creo que aunque es una comparación y es un cuentico y es un ejemplo, pero esto nos hace entender y acercarnos a la idea de lo que significó Cristo entregándose por nosotros en la cruz para nuestra reconciliación, nuestra salvación. Cristo asumió mi pecado, ¿cierto? Como el hermano mayor lo asumió para decirme: tú tranquilo, queda libre. Me asumió a mí, asumió mi pecado en la cruz. Y claro, cuando asume mi pecado, asume las consecuencias de mi pecado. Entonces, por eso fue que su morir fue un morir trágico, un morir doloroso, un morir
con dolores incluso indescriptibles, como lo dice Isaías en el cántico del siervo doliente, que ni parecía hombre, ¿cierto? Entonces no era asumir el pecado ya y salir como si nada, no, se asumió el pecado, lo tenía que asumir con lo que significaba el pecado y sus consecuencias. Por eso es que su muerte es una muerte dura, es una muerte en la cruz, que la cruz era uno de los peores castigos de la época, y por eso lo asume de esa manera. Por eso yo les invito a que nuevamente reflexionemos. Somos más conscientes de lo que significó la entrega de Cristo en la cruz, que se entregó por ti, que te abrazó y te dijo: tú quedas libre, y yo yo quiero asumir el pecado, asumo el pecado para que tú puedas alcanzar el cielo, para que tú tengas la salvación. Y tranquilo, yo asumo el dolor, yo asumo el pecado, yo asumo todas las consecuencias. Eso es lo que está haciendo. Somos conscientes como ese intercambio de lo que Cristo hace en la cruz. Pues qué bonito, eso es lo que yo les invito, que en este retiro meditemos. Soy consciente cómo Cristo se entrega por mí, cómo Cristo sabe de mis pecados, yo se los entrego a Cristo y ya Él los carga, yo no. Y por eso es que muchas veces decimos: le entrego en la cruz de Cristo mis pecados. En la cruz de Cristo entrego mi pecado. En la cruz de Cristo entrego esto, lo poco que soy. Entrego esta que es mi podredumbre, esto que es mi maldad. Y te lo entrego y me libera. Por eso cuando alguien se confiesa, ¿sí?, o como ahora hace poco recibimos la indulgencia de parte del Papa, ¿qué es lo que nos está diciendo? Yo asumo, Cristo dice: yo asumo tu pecado, lo asumo en la cruz, y tú quedas tranquilo, tú quedas libre. Bueno, interesante. Vamos a seguir entonces avanzando, y podemos decir que Dios mismo se pone como lugar de reconciliación, es decir, asume lo nuestro, y en su Hijo, o sea, Jesucristo, toma el sufrimiento sobre sí, ese sufrimiento de la cruz. Dios mismo introduce en el mundo como don su infinita pureza. Qué bonito. Dios, que introduce en el mundo la pureza. Ante tanta impureza y maldad, Dios pone su pureza y su santidad. Dios mismo bebe el cáliz, como en la última cena, bebe el cáliz de todo lo que es terrible, de todo lo que es malo, de todo lo que es pecado. Bebe ese cáliz y restablece así el derecho mediante la grandeza de su amor, que a través del sufrimiento transforma la oscuridad. Esto nos dice el Papa Benedicto. Es Dios mismo quien en la cruz bebe el cáliz. ¿Se acuerdan esa escena cuando decía Jesús le decía a los hijos de Zebedeo: ustedes son capaces de tomar el cáliz? Y decían: sí, somos, los otros lo podemos. Pero ellos pensarían que era el cáliz de pronto el de brindar en la mesa. Aquí se está refiriendo al cáliz de la pasión y muerte, al cáliz de la cruz. Y fíjese cómo lo dice muy bien el Papa Benedicto. El Hijo de Dios asume, bebe ese cáliz que es terrible, el cáliz del pecado, el cáliz de la maldad, y nos da nuevamente, nos restablece ese derecho a ser santos, nos restablece nuestra condición original de gracia y amor, ¿cierto? Pero Él lo hace, ese cáliz, que es necesariamente a través del sufrimiento y sufrimiento en la cruz, para transformar la oscuridad del pecado en la luz de la vida, y como lo vamos a ver mañana, en la luz de la resurrección. Bueno, pues tendríamos que seguir nosotros meditando y profundizando sobre lo que ha significado que Cristo se entregue en la cruz por nuestra salvación. Fijémonos que estamos profundizando, estamos teniendo unos contenidos más teológicos, pero también contenidos que se nos tienen que volver más espirituales, para que yo asimile mucho más en mi vida, ¿cierto? Y pueda entender por qué Cristo se entregó en la cruz. Porque alguien podría preguntarme: bueno, Padre, ¿y por qué tiene que ser en la cruz? ¿Por qué no, como era el Hijo de Dios y todo lo podía hacer, pues ya, es decir, yo lo asumo ya y punto, sin sufrimiento? No, porque precisamente Cristo da plenitud al Antiguo Testamento, y cuando es dar plenitud no quiere decir que lo anula, sino que asume lo que está en el Antiguo Testamento y le da un pleno significado. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué estaba? Que para la expiación o el perdón de los pecados, o para tener esa reconciliación con Dios o esa salvación, se tenía que ofrecer un animalito para quedar libre de pecado. Entonces lo que hace Cristo es darle esa dimensión suya de salvación. Es Él la nueva víctima. Por eso recordemos cuando hemos dicho en liturgia, o retomando la carta a los Hebreos, cuando dice que Cristo es sacerdote, es la víctima
lo que vestimos hoy, y es el altar, porque Él mismo se ofrece. Bueno, entonces vamos a mirar un poquitico, avancemos sobre nuestro texto. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versos 1 y siguientes, 4 y siguientes incluso, ¿cómo lo explica esto que estamos hablando, esto de este ofrecimiento, esta reconciliación? Dice que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Fíjese que ya eso dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 4. Por eso esta reflexión de carta a los Hebreos, que es posterior a la resurrección de Cristo, ya hay una conciencia clara de que el animalito no es el que reconcilia, no es el que quita el pecado. Fíjese, vuelvo a leerlo. Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Luego cita el Salmo 40 en sus versos 7 y siguientes, el mismo autor de la carta a los Hebreos, e interpreta estas palabras del Salmo como diálogo del Hijo con el Padre, un diálogo en el que se cumple la encarnación, a la vez que se hace realidad la nueva forma del culto divino. Ya hemos dicho que el nuevo culto divino es Cristo que se ofrece. Entonces, ¿qué es lo que dice la carta a los Hebreos en el versículo 10 del capítulo 10, versos 5 y siguiente? Dice: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Recuerden, ya no acepta los animalitos, ya no los acepta. Entonces yo dije lo que está escrito en los libros. Y abre comillas: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él es el que en la misma carta está diciendo, Él es la misma víctima y me ha dado un cuerpo. ¿Cómo así que le ha dado un cuerpo? Es decir, le ha permitido encarnarse. Por eso es que antes cité, como lo decía el Papa, cumple la encarnación, le permitió encarnarse, tomar nuestra carne mortal, nuestro cuerpo, porque al asumir nuestro cuerpo, asume nuestra condición humana, menos en el pecado. Cristo lo asume todo, menos en el pecado. Entonces, asume en su cuerpo, asume nuestra vida mortal, para que cuando Él se ofrezca su cuerpo y pueda darnos efectivamente una reconciliación y una salvación, ¿sí? Porque al comienzo de la iglesia hubo una herejía, que eran los docetas, y los docetas decían era que Cristo había aparentado, que como Él era Dios, pues era imposible que Dios muriera de verdad. Él lo que había hecho era una obra de teatro. Él había tomado clases de actuación en Hollywood, entonces él aparentaba que sufría, aparentaba que le dolía, aparentaba, porque como hijo de Dios no podía sufrir. Eso fue una gran herejía, una gran herejía. Por eso aquí la carta a los Hebreos dice, no, es Cristo quien se encarna, asume, toma un cuerpo, para que en el cuerpo pudiera asumirnos a todos nosotros, y no sea ahí sí como algo extraño, no hubiese sido como en el Antiguo Testamento, unos toros, unos machos cabríos ahí ajenos al ser humano. No, por eso asumió nuestra condición humana, para asumirnos a nosotros, y para que su sufrimiento y su ofrecimiento en la cruz fuera efectivamente redentor, salvador, que expiara nuestros pecados. Entonces, esto al final lo dice del texto, como les comentaba: aquí estoy, yo Dios, para hacer tu voluntad. Es decir, su ofrecimiento es un ofrecimiento por amor y libre, obediente al Padre. No fue que lo mandaron, no fue que les tocó, sino que Él mismo se ofrece de manera libre. Bueno, pues fijémonos cómo estas palabras nos siguen animando, nos siguen fortaleciendo en la fe y descubriendo el verdadero sentido de la cruz. Lo que dice la iglesia naciente sobre la encarnación y la cruz, lo que estamos diciendo de asumir un cuerpo y ofrecerlo en la cruz, digamos que está tomando todo el Antiguo Testamento, y este camino del Antiguo Testamento lo asume Cristo. Él es el que le da plenitud. Recuerde, Él no anula el Antiguo Testamento, sino que le da plenitud. Y al darle plenitud, pues Él entra precisamente en esa relación entre Dios y los hombres, Dios y el ser humano. Cuando Cristo se ofrece, es como el puente que permite la reconciliación entre Dios y cada uno de nosotros y el ser humano. Por eso es que la cruz, entonces,
se manifiesta como esa explicación de esa reconciliación. Además de dar esa explicación, también nos muestra cómo fue la manera en que Cristo nos quiso salvar. Nos quiso salvar a través de su sacrificio, y un sacrificio, no cualquier sacrificio, sino el sacrificio de la muerte, y una muerte en cruz. Esto se va a entender cada vez más el misterio de la cruz en la medida en que cada uno de nosotros, cristianos, católicos, hijos de Dios, tengamos más claro lo que significa la cruz. No es solamente tenerla en el pecho y ya, no es solamente tener un crucifijo y ya, es tener el sentido de por qué yo cargo la cruz. Recuerden que varios de nuestros hermanos protestantes no aborrecen la cruz. No, ¿cómo así? Eso es signo de ignominia, eso es signo de pecado. Para nosotros no es signo de pecado, no es signo de ignominia, para nosotros es signo de salvación. Esto nos hace llevar a una cuarta reflexión, y la cuarta reflexión es: yo porto mi crucifijo, o cuando tengo un crucifijo en la casa, ¿qué sentido yo le doy al crucifijo? ¿Qué sentido yo le doy en mi familia al crucifijo? Ahí estoy ofreciendo también mi vida, como Cristo se ofreció en la cruz. Estoy ofreciendo mis dolores, estoy ofreciendo lo que me cuesta, estoy ofreciendo aquello que me puede traer mayor dolor. Cuando estoy enfermo allá en casa, estoy ofreciendo mis dolores a Cristo en la cruz. Cuando veo el crucifijo, digo, soy capaz de ofrecer a Cristo aquí en la cruz, en mi cruz. Porque si no, claro, uno puede encontrar unas cruces bonitas de oro, muy chéveres, ¿cierto? Geniales. Pero, bueno, ¿y eso qué? Si yo no le tengo el sentido a la cruz. No solamente el signo de la cruz es medio persignarme, o como hacen los futbolistas, que hacen por ahí un mamarracho que a veces ni siquiera se entiende. No, cuando yo hago la cruz y doy el sentido de la cruz, ya lo haga con un signo, o porte mi cruz, significa que yo tengo sentido de qué es lo que estoy haciendo. Es Cristo que se está ofreciendo por mí, por mis pecados, y yo también me ofrezco como Cristo en la cruz. Es decir, si yo porto una cruz, estoy diciendo que como Cristo tengo el mismo destino de Cristo, voy a pasar por lo mismo que pasó Cristo. Es decir, ofrezco mis sufrimientos, ofrezco mis dolores, y lo ofrezco ¿por qué? Por mi reconciliación con Dios, por mi expiación con Dios, por mi salvación. O también lo puedo hacer: ofrezco mis sufrimientos, ofrezco esta cruz por la salvación de mi familia, por la salvación de los otros. Estoy ofreciendo mis sufrimientos, mi cuerpo lo estoy ofreciendo, así como Cristo ofreció su cuerpo para nuestra salvación. Yo estoy también ofreciendo mi cuerpo, mi cuerito, lo estoy ofreciendo por la salvación de otros, o por mi propia salvación. Y eso es lo que tiene que ser el sentido de cuando yo tenga la cruz. Cuando vea la cruz, ese es el sentido que yo tengo que ver. No es lo bonito, ¿cierto? No está Cristo allá chévere diciendo: ay, chévere, aquí estoy crucificado, tómeme una foto. No. Cristo ofreció con dolor su sacrificio, pero con un amor inmenso que nos asumió a nosotros. Entonces, yo cómo estoy asumiendo también mis sufrimientos y mis dolores, cómo estoy ofreciendo, asimilando en mi cuerpo y en mi vida ese dolor que se puede volver redentor, que se vuelve redentor cuando lo ofrezco con amor. Cuando ofrezco con amor algo, estoy haciéndolo parte de mí. Entonces, esa es nuestra cuarta reflexión. Pensémoslo también cómo podemos nosotros vivirlo. Bueno, voy a seguir avanzando un poquitico. Esta interpretación, entonces, digámoslo así, teológica de la cruz y del culto cristiano, también tiene como una dimensión existencial. ¿Qué comporta esto para mí? ¿Qué significa para mí, para mi camino de persona humana, la cruz? Qué bonitas, interesantes preguntas que el Papa Benedicto formula, ¿sí? ¿Qué comporta para mí? ¿Qué significa para mí este camino de la persona humana en la cruz? ¿Qué puede significar? Pues yo creo que el Papa lo hace precisamente para que descubramos que no es como el ofrecimiento de otros, es también mi propio ofrecimiento en la cruz. Me uno a Cristo en la cruz. Pues bien, la obediencia corpórea de Cristo, es decir, la obediencia de Cristo total, que ofreció su cuerpo, porque encarnó, asumió nuestra naturaleza humana, su cuerpo, se presenta precisamente como el espacio abierto en el que nos acoge a nosotros, a través del cual nuestra vida personal encuentra pues una nueva dimensión de gracia. El misterio de la cruz no está simplemente ante nosotros, sino que nos afecta y da a nuestra vida un nuevo valor. Y eso era lo que les
les invitaba hace un momento. No es que el misterio de la cruz está simplemente ahí, atrás. Ah, sí, aquí tengo una cruz muy bonita. Ay, acá tengo otra cruz. Ay, aquí yo porto una cruz muy bonita. No es ver el misterio de la cruz como algo aparte de nosotros, sino que es algo que me afecta y a mí me da un nuevo sentido de vida, un nuevo valor en mi vida, porque ya sé que mis sufrimientos los uno a los sufrimientos de Cristo. Bueno, también esto de ofrecer la vida lo tiene muy bien, lo entiende bien el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Si también alguien después quiere volver a allí, capítulo 12, la carta a los Romanos, se puede leer todo, absolutamente todo, pero hay una partecita muy interesante que es la que quiero leerles, que dice San Pablo, este es en el verso 1, dice: os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, que este sea vuestro culto espiritual, o como literalmente uno lo puede encontrar, que sea el culto modelado por la palabra. Es otra traducción más literal. Pero fíjese lo que está diciendo el apóstol San Pablo, y con lo que hemos entendido de asimilar en nosotros la cruz de Cristo, lo que significa encarnar la cruz. Fíjese, es: los exhorto para ofrecer. ¿Qué vamos a ofrecer? Lo mismo que ofreció Cristo. ¿Qué ofreció Cristo? El cuerpo, su sufrimiento. El cuerpo y sus sufrimientos. Nosotros también ofrecemos nuestro cuerpo y nuestro sufrimiento. Nuestra cruz también. Nos unimos a la cruz de Cristo, para que ese sufrimiento, ese cuerpo, ¿cierto?, que ofrezco, sea una víctima viva, santa y agradable a Dios. Fíjense, una víctima viva, ¿cierto? Somos nosotros en nuestra vida, en la vida mortal, no somos nosotros, no es el animal muertico. Una víctima viva, santa, porque nosotros anhelamos ser santos y por eso nos ofrecemos, y agradable a Dios, no de cualquier manera, no porque me tocó, no porque es que mi mamá me mandó, no. Es porque quiero ofrecer un culto agradable a Dios, obediente al Padre Dios en amor. Entonces, fijémonos cómo lo que nos dice San Pablo, que entregar nuestro cuerpo lo ofrecemos como Cristo en la cruz. Por eso fíjense lo importante que significa la cruz de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, de su cuerpo. Mire todas las connotaciones tan importantes que nos empieza a traer. Bueno, entonces de esta manera, muy queridos hermanos, yo les invito para que nuestro culto sea de verdad una respuesta a Dios, que sea la misma palabra de Dios que nos transforme, que Cristo, que se ofrece a sí mismo en la cruz, que es nuestro auténtico sumo y eterno sacerdote, también nos ayude a ofrecernos nosotros en la cruz de cada día. Mi cruz tiene sentido en la cruz de Cristo. Mi cruz tiene sentido en la cruz de Cristo, ¿cierto? En su sacrificio redentor, porque ese es el verdadero sacrificio que Dios nos quiere ofrecer. Entonces, yo les invito precisamente que podamos darnos cuenta que las tribulaciones, las dificultades, todo lo que pasamos nosotros en el día a día, este momento de la pandemia, todo lo que nos va pasando, es como si el Señor nos estuviera purificando, reconciliando en el día a día, nos estuviera reconciliando, y lo hace en cada sacrificio de la misa que Él está, porque Él en cada misa se hace presente, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Por eso la misa es el santo sacrificio de la misa. Él se vuelve a ofrecer en la cruz, pero no de una manera cruel, como ya lo hizo, sino de una manera incruenta. Entonces, podemos transformarnos en ese pan vivo, por decirlo así, en la medida en que nuestra vida y en nuestro sufrimiento se comunica el misterio de Cristo, ese misterio de Cristo en la cruz, y su amor hace de nosotros una ofrenda para Dios y para los hombres. Por eso lo importante de vivir cada misa. Mire que todo va conectado, no estamos desconectados con lo de ayer. La cena del Señor, pasamos a la Eucaristía, a la Santa Misa, y en la Santa Misa que celebramos, la entrega de Cristo por nosotros, la entrega de Cristo en la cruz. Por eso hoy hemos entendido más el sentido de la muerte de Cristo como reconciliación y como salvación para mí. Entonces, cuando yo me ofrezco también en cada misa, ahí en el altar, me vuelvo ese pan
ofrezco mi sufrimiento, me uno al misterio de Cristo, entonces yo me vuelvo una ofrenda agradable a Dios. Como decía San Pablo, una ofrenda viva, santa, agradable a Dios para todos los hombres. Y esto es lo que significa el misterio de la cruz en nuestra iglesia. Entonces les he dado algunas pinceladas de reflexión a medida que íbamos dando la charla. Yo pensaría que ahora, para ya terminar este momento, esta reflexión sobre la cruz, este retiro de la cruz, y que nos ayude sobre todo el Viernes Santo a vivirlo plenamente, a vivir este sentido de la cruz, pues hagamos nosotros como un examen de conciencia pequeñito. Así como ayer reflexionamos sobre la Eucaristía, pensemos sobre el sentido de la cruz. ¿Qué sentido yo le he dado a la cruz de Cristo? ¿Cómo me he ofrecido yo en la cruz de Cristo? ¿Cómo me uno a esa pasión de Cristo en la cruz? ¿Cómo entiendo ahora que Cristo se ofreció por mí, me hizo un intercambio, me abrazó a mí, me asumió a mí, me asumió con mis pecados para dejarme libre, pero Él quedarse con mi pecado? Y para que Él con su muerte en la cruz pudiera acabar con ese enemigo que era la muerte y era el pecado. Eso es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos en cada Santa Misa? Celebrar el misterio de Cristo, que se entregó por nosotros, pero que también resucita por nosotros. Y mañana pues vamos a ver precisamente el misterio de la resurrección. Yo les invito para que podamos sacarle el mayor provecho a estas lecturas. Por ahí también he dejado unos textos que he ido mencionando en la medida que hemos dado la charla, podamos reflexionar y durante este día pues también tener nuestro retiro espiritual. Recuerden que no estamos en vacaciones, estamos en ese tiempo de la Semana Santa de una manera inusual, virtual, pero que nos va a ayudar a seguir creciendo en la fe y que nos va a ayudar a vivir muy bien el Tríduo Pascual, ¿cierto? Que con las celebraciones más importantes de nuestra fe cristiana. Bueno, yo les invito entonces para que a los pies de la cruz coloquemos nuestra vida, coloquemos nuestra existencia, le pidamos al Señor que nos dé la fortaleza necesaria y que podamos nosotros, al ser más conscientes de la muerte de Cristo en la cruz, saber y ser más conscientes de la reconciliación y la salvación que Él nos ha traído a cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y los acompañe siempre. Bueno, les recuerdo a las 11 de la mañana, quienes deseen unirse en la Santa Misa que voy a celebrar, y a las 8 de la noche tendremos nuestra oración con la lectura santa para que tengamos nuestra Biblia a la mano. Que Dios les bendiga. Chao, chao.